El cerco ya estaba cerrado cuando ella salió, y el tiempo empezó a costar dinero. Las cámaras del local marcaron las 22:47 con un retraso de 9 segundos que nadie corrigió. La luz del estacionamiento parpadeó 2 veces y quedó fija, como si hubiera aprendido a no llamar la atención. La puerta automática tardó más de lo normal en cerrarse y el aire frío se coló en el pasillo. Afuera, la acera estaba ocupada por cuerpos que no compraban nada. La cajera nocturna, 23 años, manos temblorosas al contar monedas, dio 3 pasos y se detuvo por procedimiento. El turno había terminado, pero el sistema no. El recibo de cierre aún estaba caliente en el bolsillo de su delantal. Ella miró el suelo porque así se evitaban malentendidos. El grupo se acomodó sin prisa, ocupando ángulos que no parecían elegidos al azar. La distancia se redujo sin tocarla. Nada fue casual. Los teléfonos vibraron en bolsillos ajenos con una sincronía que no necesitó señal visible. Un vehículo apagó el motor a media cuadra, sin luces, sin música. La calle se volvió estrecha por acumulación, no por arquitectura. Los protocolos de la tienda no contemplaban salidas alternativas, la arquitectura tampoco. El cerco no gritaba ni corría. Pero, la presión no venía de los hombres, venía del reloj. Ella avanzó otro paso porque quedarse quieta también contaba como decisión. El pavimento tenía una mancha antigua que siempre evitaba, hoy no. El olor a aceite viejo y basura mojada se mezcló con perfume caro. Alguien sonrió sin mostrar dientes. Nadie la tocó. La elección ya estaba hecha. Un coche negro llegó y se detuvo donde no estaba permitido estacionar. La puerta trasera se abrió apenas, lo justo para que una sombra ajustara la escena. No hubo saludo ni gesto. El silencio fue la orden. La gente alrededor cambió de postura como si hubiera sonado un silbato que solo ellos oían. Sin embargo, la llegada no redujo el riesgo, lo redistribuyó. Ella sintió náuseas y el mundo se inclinó un grado a la izquierda, lo suficiente para perder referencias. El estómago se contrajo con una precisión casi clínica. No cayó. Nadie la sostuvo. El cuerpo absorbió el impacto y siguió en pie porque así funcionan los cuerpos entrenados por turnos largos. El cuerpo aprende a obedecer. Desde el coche, una voz baja cruzó el espacio sin atravesarlo. No mires. Fue una instrucción, no una advertencia. Ella bajó la vista porque eso también era procedimiento. El grupo entendió que el foco había cambiado y dio un paso atrás sin retroceder. No era un error, era el plan. La protección se manifestó como inmovilidad. Nadie sacó nada. Nadie levantó la voz. El cerco se convirtió en perímetro y el perímetro en contabilidad. Cada segundo sumó deuda a alguien que no estaba presente. El coche siguió con el motor apagado, como si respirar fuera opcional. Y entonces, el costo apareció donde no se veía. Una mano señaló el extremo de la acera, lejos de ella, como quien descarta una caja dañada. Un hombre que había estado hablando al inicio dejó de existir para la escena. No hubo empujón ni grito. El espacio se abrió y se cerró otra vez. El sistema corrigió un exceso. La protección siempre cobra. Camina. La segunda voz fue más cercana, sin tono. Ella obedeció porque el cuerpo entiende los imperativos simples. Sus zapatos hicieron ruido suficiente para medir la distancia hasta la esquina. Nadie la siguió con pasos audibles. El silencio también pesa. Pero, el primer acuerdo ya estaba firmado sin firma. La acera volvió a ser acera cuando ella cruzó la línea invisible del bloque. Las luces recuperaron su parpadeo habitual. El coche negro no arrancó de inmediato, esperó a que el ajuste terminara en otro punto. La calle aprendió una nueva norma y la guardó. Suficiente para esta noche. Ella llegó a la parada del autobús con la respiración contada y las manos quietas por primera vez. El recibo de cierre se había arrugado solo. El turno había terminado, pero el saldo seguía abierto. Nadie fue rescatado esa noche, solo reasignado. El cierre del local activó la cadena y el perímetro se volvió rutina. La noche siguiente, la acera amaneció marcada con tiza invisible, lugares donde pararse, tiempos de espera, rutas limpias. El riesgo ya no era sorpresa sino calendario. La protección había empezado a cobrar intereses.
El portero del local, 47 años, cojera arrastrada al caminar, llegó antes del anochecer y apoyó el peso en la pierna sana. Observó la entrada como quien revisa un inventario que siempre falta. Sabía dónde mirar y, más importante, dónde no. El turno exigía presencia constante, postura neutra, manos visibles. La doctrina no tolera improvisaciones. Se obedece o se estorba. Las cámaras fueron reajustadas para cubrir menos. El ángulo muerto no era un error, era una concesión calculada. Al reducir campo visual, se reducía responsabilidad. La puerta automática se programó para cerrar 2 segundos antes, suficiente para crear dependencia del acceso humano. Cada ajuste añadía un punto de presión. Pero, la protección no era para todos. El flujo de clientes cambió. Entraban de a uno, salían rápido. Algunos miraban al portero como si fuera un mueble, otros evitaban el contacto visual por aprendizaje acelerado. Un coche oscuro se detuvo frente a la tienda sin apagar el motor y nadie preguntó por qué. El tiempo dejó de ser lineal y pasó a ser deuda acumulable. La doctrina siempre elige. El portero sintió las manos temblar al revisar el cierre del candado lateral, una vibración breve que lo obligó a apretar los dedos hasta blanquearlos. No fue miedo, fue cálculo somático. El cuerpo entendió que había pasado de guardián a filtro. Nadie lo había dicho, pero el rol había cambiado. Sin embargo, el nuevo rol venía con saldo negativo. Un hombre que limpiaba mesas desde hacía meses dejó de aparecer en el turno. No hubo aviso ni explicación. La lista de empleados se actualizó sin nota al pie. El portero entendió el mensaje por ausencia, la protección se administra por descarte. No preguntar era parte del contrato tácito. El silencio firma acuerdos. Desde la esquina, una figura levantó 2 dedos y el coche oscuro avanzó 1 metro. El portero dio un paso atrás para despejar la entrada, como indicaba el procedimiento no escrito. Atrás. La palabra cayó seca, suficiente. Él obedeció porque la doctrina castiga la demora, no la intención. No era protección, era doctrina. La noche avanzó sin incidentes visibles y eso fue el incidente. Cada minuto sin ruido aumentó la probabilidad de un ajuste fuera de cámara. El portero notó que la cojera se acentuaba al final del turno, el cuerpo pagaba la postura sostenida. La tienda siguió abierta como coartada. La deuda se paga con cuerpos. Pero, alguien tenía que sobrar. Un cliente habitual se quedó hablando de más en la acera. La conversación no violaba ninguna norma explícita, solo el ritmo. El portero midió la distancia y no intervino. Intervenir hubiera sido elegir. El coche oscuro se movió otra vez y el espacio se reordenó. El cliente dejó de ser cliente sin transición. La eficiencia no explica consecuencias. Y entonces, el ajuste se formalizó. Un supervisor apareció sin identificación visible, revisó la entrada con una mirada breve y señaló el reloj. Cierra. Fue una orden que comprimió opciones. El portero cerró antes, como ya estaba programado. Afuera, el perímetro respiró aliviado. Adentro, la caja quedó incompleta. Cerrar también hiere. La doctrina premia la previsibilidad. Al reducir variables, concentra daño. El portero entendió que su función era absorber fricción para que el sistema avanzara sin ruido. La cojera se volvió más lenta, pero nadie la registró. El turno terminó sin aplausos. Sin embargo, el saldo siguió abierto. Al final de la semana, el local perdió 2 rostros y ganó una norma. La norma decía que la protección no se negocia, se asigna. El portero dejó las llaves en el cajón como siempre, sabiendo que no eran suyas. La noche cerró con precisión administrativa. La doctrina no protege, selecciona. La orden llegó antes que la explicación y el trayecto se comprimió. El coche negro tomó una calle secundaria sin señalizar, aumentando el riesgo por diseño. El tiempo de llegada se volvió variable, con él, la probabilidad de error humano. La ciudad seguía funcionando alrededor, indiferente. El daño ya estaba en marcha. El chofer del jefe, 31 años, mandíbula tensa al apretar los dientes, ajustó el asiento sin mirar atrás. Conocía la ruta porque no existía en mapas. El protocolo exigía velocidad constante y cero contacto visual.
La cabina olía a cuero caliente y a espera. Conducir también obedece. Las ventanas polarizadas reducían campo visual para evitar reconocimiento, aumentando puntos ciegos. Cada esquina cerrada añadía riesgo de impacto lateral. La orden priorizaba discreción sobre seguridad. El chofer mantuvo la velocidad exacta indicada por el tacómetro alterado. Pero, la decisión lógica concentró el peligro. Un mensaje vibró una vez y se apagó. No se permitían confirmaciones. El destino se ajustó a mitad del recorrido para evitar tráfico, desviando hacia calles más estrechas. El cálculo reducía testigos y multiplicaba consecuencias. La matemática no salva cuerpos. Sin embargo, obedecer evitaba un escándalo mayor. El coche frenó donde la luz fallaba. Dos sombras esperaban con las manos visibles. El chofer abrió apenas la puerta trasera para crear un pasillo de salida rápido. El procedimiento indicaba no bajar del vehículo. No era prudencia, era comando. La transferencia ocurrió sin palabras. Un cuerpo pasó de un lado a otro del marco de la puerta como un paquete mal balanceado. El chofer sostuvo el volante para no mirar. El peso cambió la suspensión y con ello el centro de gravedad del coche. El metal también siente. Y entonces, el costo se hizo específico. Al arrancar, la visión del chofer se nubló por un segundo al salir de la zona oscura a una avenida iluminada. No fue miedo, fue adaptación tardía. El semáforo cambió tarde y el cruce se cerró de golpe. Frenó sin derrapar porque así lo entrenaron. El cuerpo paga microsegundos. Avanza. La orden llegó plana, suficiente. El chofer avanzó aún cuando la lógica de tránsito indicaba lo contrario. El coche cruzó con margen mínimo y dejó atrás un claxon largo que no fue percibido. La prioridad no negocia. El trayecto de retorno se alargó para evitar el lugar de entrega. El desvío aumentó exposición y cansancio. El chofer notó el pulso en las sienes, pero mantuvo la postura. El comando exige continuidad, no bienestar. Concentrar daño es eficiencia. Pero, alguien absorbía ese daño en silencio. El coche se detuvo en un garaje con altura reducida. El chofer calculó la entrada al centímetro para no tocar el techo. Espera. La segunda y última orden cerró opciones. Él apagó el motor y contó respiraciones. La espera también hiere. La puerta trasera se abrió y se cerró sin rastro. El garaje volvió a ser espacio neutro. El chofer quedó solo con el olor y el volante tibio. El comando había concluido. La obediencia acelera el daño. Al salir, el coche volvió a las calles principales como si nada hubiera ocurrido. El chofer ajustó el espejo y se vio. El sistema había protegido la narrativa, no a las personas. El turno terminó sin registro. Nada quedó escrito. La corrección se ejecutó antes de que alguien pudiera objetarla, y el barrio sintió el ajuste como una contracción. Las rutas se cerraron sin aviso y el flujo habitual se volvió embudo. El riesgo se concentró en menos metros para hacerlo manejable. El diseño decidió por todos. No había margen. El comerciante vecino, 58 años, sudor frío en la nuca, abrió su persiana media hora tarde por indicación indirecta. Vendía papelería y lotería, ahora vendía tiempo de espera. Había aprendido a leer señales mínimas. Un coche detenido donde no corresponde, una mirada que no pide. Su tienda quedó en el borde exacto del nuevo perímetro. La normalidad fue reconfigurada. Las luces del tramo se atenuaron para reducir visibilidad y evitar congregaciones. El cambio incrementó tropiezos y roces, elevando probabilidades de accidente. La acera, más oscura, obligó a caminar más lento. El diseño no buscaba seguridad, buscaba control. Pero, controlar exige sacrificios constantes. El comerciante acomodó cuadernos cerca de la entrada para no moverse al fondo. El timbre sonó menos veces y cada sonido tuvo peso. Afuera, dos hombres discutieron en voz baja sin moverse. El aire se espesó con expectativa. El sistema ajusta, no duda. Sin embargo, cada ajuste cerró salidas humanas. Un camión repartidor quedó varado por el cierre improvisado y bloqueó media calle. El conductor gesticuló sin obtener respuesta. El atasco atrajo miradas y las miradas atrajeron correcciones. El perímetro se volvió visible y, por eso,
vulnerable. La visibilidad también mata. Y entonces, corregir el fallo exigió más sangre. Desde la esquina, alguien marcó el ritmo con un gesto mínimo. El comerciante sintió que los dedos le resbalaban del mostrador y perdió el agarre por un instante al intentar enderezar una pila de talonarios. No cayó nada al suelo, el cuerpo absorbió la falla. El mensaje fue suficiente. El diseño no admite pausas. Cierra. La palabra llegó sin destinatario claro y, aún así, fue obedecida. El comerciante bajó la persiana a medias, creando un hueco ambiguo. El camión arrancó con un golpe seco y desapareció del tramo. La ambigüedad es una herramienta. No era un error, era el plan. La tienda quedó como filtro pasivo. Quien entraba aceptaba ser contado. Quien salía era observado desde ángulos que no coincidían. El comerciante marcó boletos con tinta más fuerte para evitar devoluciones. Cada trazo fijaba permanencias. El diseño aprende rápido. Pero, aprender aumenta el costo humano. Una discusión se desplazó hacia la zona oscura, fuera del campo reducido. El comerciante no miró, porque mirar habría sido tomar partido. El ruido se apagó con eficiencia administrativa. El perímetro recuperó su forma. El silencio valida decisiones. Sin embargo, el cierre no detuvo la presión. La persiana vibró con un golpe leve, más aviso que amenaza. No salgas. La segunda orden clausuró alternativas. El comerciante se quedó inmóvil, contando respiraciones entre el metal y la caja. Obedecer también desgasta. La noche avanzó y el diseño siguió corrigiendo microfallas, mover un cono, apagar un foco, desplazar un cuerpo fuera de cuadro. Cada corrección redujo opciones futuras. El comerciante sintió el tiempo alargarse en la espalda. La acumulación es violencia. Pero, el sistema no sabe detenerse. Al final, el tramo volvió a abrir con una normalidad nueva. El comerciante levantó la persiana completa y el barrio retomó su pulso con menos gente. El diseño había cerrado un círculo sin dejar marcas visibles. El perímetro respiró satisfecho. La normalidad volvió con presión administrativa y el saldo quedó pendiente. El turno siguiente empezó con retraso y nadie explicó por qué. Las cámaras registraron sin grabar, y los relojes avanzaron con tolerancia nueva. La calle parecía igual y funcionaba distinto. La deuda no se borra. La cajera nocturna, 23 años, voz apagada al hablar, llegó 5 minutos antes para no llamar la atención. El delantal estaba limpio por primera vez en días. El sistema había decidido que su presencia era aceptable bajo nuevas reglas. Ella se colocó detrás del mostrador y esperó. El cuerpo aprende a bajar volumen. Las rutinas se ajustaron sin comunicado, cierre adelantado, cambio de turnos, rutas sugeridas. Cada ajuste redujo opciones y aumentó dependencia. La seguridad se volvió costumbre y la costumbre, obligación. El recibo de caja ahora incluía una línea extra sin nombre. Pero, la protección no significó alivio. El flujo de clientes se estabilizó en números previsibles. Nadie se quedaba hablando. Los pagos eran exactos, sin monedas de más. Afuera, el perímetro respiraba con menos esfuerzo. El sistema había encontrado su ritmo. La estabilidad también pesa. Sin embargo, el silencio no fue misericordia. La cajera sintió mareo leve al inclinarse para tomar una bolsa del estante bajo. El suelo se alejó un instante y regresó. No se apoyó. El cuerpo corrigió sin testigos. La caja siguió abierta. El sistema no espera. Un coche oscuro pasó una vez por la esquina y no volvió. La ausencia funcionó como señal de éxito. La protección había cumplido su objetivo operativo. Nadie preguntó por los descartes. Y entonces, el significado cambió sin nuevos hechos. Continúa. La palabra cruzó el local sin rostro. Ella continuó porque detenerse habría sido una desviación. La doctrina no premia pausas. No era rescate, era administración. La noche avanzó con precisión. Los minutos se ordenaron en filas y las respiraciones se contaron solas. La cajera cerró la caja con diferencia cero. Afuera, el perímetro se disolvió sin despedida. La protección cobra intereses humanos. Pero, la deuda siguió respirando.
El local apagó luces y el pasillo quedó en penumbra. La puerta automática cerró con el mismo retraso de siempre. Ella esperó 2 segundos antes de salir, como había aprendido. El aire frío volvió a colarse. Sal. La segunda y última orden eliminó elección. Ella salió. El silencio fue suficiente. La acera estaba vacía y no lo estaba. Las rutas sugeridas eran ahora únicas. El cuerpo eligió la más corta para terminar antes. La ciudad aceptó el arreglo. Administrar no salva a nadie. La cajera llegó a la parada y se sentó. El recibo de cierre se dobló en el bolsillo sin motivo. El turno había terminado otra vez. El saldo quedó abierto por diseño.